toda la música loca que se hizo fue el siglo XIX. De verdad. ¿No? Schubert está volado. Pero tiene su encanto, está volado. El caso es que en este proceso de yo darme cuenta que tal vez no era tan bueno para estas cosas y que tal vez no sería responsable de mi parte dedicarme a estas cosas si no las iba a poder hacer también, me entró por supuesto la preocupación de ver, y entonces yo ahora qué hago, ¿no? Porque también había otros muchos problemas, como ser el único negro sin sabor que ha pisado la tierra. Entonces, yo al ser música popular, como que es un irrespeto con la música popular, estaba muy confundido, ¿no? Entonces, en ese proceso, mi hermano mayor también estudió música y estudió guitarra, y por cuenta de ser guitarrista tenía más acceso por la naturaleza de su instrumento al repertorio del siglo XX, ¿no? Y me empezó a mostrar cosas y yo, esto estaba bueno, no entendía nada. Y sobre todo quería ser como mi hermano, no entendía nada, pero quería ser como mi hermano porque lo admiraba mucho, entonces me empecé a meter por ahí y eventualmente en este querer ser como mi hermano encontré algo, curiosamente lo único que a mi hermano no le gustaba, que es la música que yo me dedico hoy en día. Y ahí como que encontré, digamos, mi camino, al menos por lo que llevo en mi carrera como profesional, y diría yo que se puede proyectar al menos unos cuantos años en el futuro. Probablemente pueda pasar algo más adelante que me haga cambiar de opinión o me mande en otra dirección, pero por ahora no veo eso ocurriendo. Y lo que me llamó la atención de este repertorio, que es de lo que vengo a hablar hoy acá, es, por un lado, una preocupación por cómo suenan las cosas, por parte de los compositores que hacían esta música, quiero decir, y por otro lado, la percepción del tiempo. Esas dos cosas me llamaban mucho la atención. Y por eso es que en esta clase me atrevo a poner dos compositores bien, en apariencia bien disímiles, como Philip Glass y Morton Feldman, que pertenecen a escuelas de pensamiento muy diferentes, y además hay una brecha generacional no muy grande entre ellos, pero por razones de cómo se dieron estas tendencias estéticas en los Estados Unidos entre los años 50 y 70, esta brecha generacional, que en realidad es una diferencia de 11 años entre ellos dos, se siente como algo mucho más grande. Entonces, ambos compositores, a pesar de sus diferencias, y pienso yo que esto es más cierto, por cierto, de Philip Glass, de la época a la que estoy haciendo mención, lo que vamos a escuchar ahorita de Philip Glass es una obra que se llama Two Pages, que es del año 68, si no estoy mal, 69. No estoy hablando de Philip Glass de la música para cine, pues. Para mí es otro personaje completamente distinto. Pero el Philip Glass del 60 y pico y Morton Feldman en general, creo que tienen en común un interés particular por cómo funciona el tiempo, por cómo suenan las cosas, cómo percibo las cosas en espacios de tiempo prolongados, cómo trabajar con materiales muy pequeños. Vamos a ver que en las dos piezas el material es en realidad muy reducido a pesar de su extensión, y también una especie de conciliación de ciertas ideas de un compositor que inevitablemente debe mencionarse en una clase como esta, que es John Cage, en términos de lo indeterminado, que lo indeterminado puede tener muchas manifestaciones muy diferentes. Por ejemplo, Two Pages es una pieza indeterminada con respecto a su interpretación, según los paradigmas de Cage, en cuanto a que se puede tocar con cualquier agrupación de instrumentos que puedan tocar las alturas que están escritas. La versión que ustedes van a escuchar, que por cierto, tal vez se les dijo que yo iba a tocar Two Pages, y era mi intención hasta hoy, pero me estoy recuperando de una pequeña lesión crónica que tengo, va y vuelve, los viejitos, ¿cierto? Pura lesión de viejito, que me entró un frío en el codo, ¿no? Y como cada 8 meses me entra un frío en el codo, básicamente.
y es muy difícil tocar esta música en esas condiciones. Pensé que iba a estar mejor para hoy, pero no pude, entonces lo mejor que se me ocurrió es que me oigan tocarla con mi grupo, como para que sepan por qué y yo poder hablarles de por qué hacemos las cosas que hacemos. Pero entonces lo primero que vamos a escuchar es esta pieza, se llama Two Pages, que como decía es una pieza indeterminada con respecto a su interpretación, en cuanto a que por ejemplo la versión que van a escuchar hoy es órgano eléctrico, guitarra eléctrica y marimba, pero si lo hubiera tocado hoy lo hubiera tocado en piano o en mi sintetizador, cosa que hice por ejemplo el semestre pasado. Entonces las versiones pueden cambiar mucho y por supuesto nuestra percepción de la obra cambia considerablemente y las potencias de la obra se vuelven otras, digamos, según el instrumento. Entonces, estas son ideas que vienen de preocupaciones estéticas de Cage. Así, Philip Glass no tenga mucho que ver con esa estética. Feldman es, sin embargo, mucho más cercano a John Cage de lo que jamás fue Philip Glass. Fue su discípulo, es más. Eventualmente tomaron caminos muy distintos. Pero uno puede ver ciertos planteos, digamos, que serían muy difíciles de explicar de no ser por la aparición de Cage en la vida de Feldman muy temprano en su carrera, a través de un encuentro muy casual en el que se conocieron tras un concierto en el que se estaba tocando la sinfonía de Weber y los dos se salieron apenas iban a tocar como Wagner o algo así. Fueron a ver Weber y se fueron y se encontraron en el lobby, empezaron a hablar y a las 2 semanas Feldman era discípulo de Cage. Entonces hay ciertas cosas de confirmación como del discípulo que aprende de su maestro y su maestro le confirma que está todo bien pensar así, que hacen posible muchas de las cosas del catálogo de Feldman muy posterior a esos años. En cuanto a que si bien cada vez se fue separando más de las ideas de su maestro y en realidad nunca estuvo tan cerca, luego uno se pone a ver las cosas con más detenimiento y uno se da cuenta que Feldman nunca estuvo tan cerca de las ideas de Cage, incluso cuando era muy cercano en términos de compartir el mismo espacio y de trabajar mucho tiempo juntos, nunca estaban mirando en la misma dirección. Hay una historia muy famosa de Cage dictaba unas clases en la, creo que se llamaba The American School for Social Research o algo así. Era una escuela informal en la que se hablaba de música experimental y cualquier otra cosa, lo que fuera. Y Cage tenía que dar una conferencia en otra parte y no podía dictar la clase. Le pidió a Feldman que lo reemplazara y Feldman en esa clase llena de artistas conceptuales, Yoko Ono a bordo y todos sus secuaces, se dedicó a hablar del Preludio 4 de Chopin, toda la clase, y hablar de qué tan bonito sonaba la melodía del Preludio 4 y de qué tan importante era el gusto. Básicamente todo lo contrario a lo que probablemente Cage estaba pregonando clase a clase en su espacio. Entonces, desde el principio no estuvieron muy cerca, pero hay ciertas cosas que nos permiten ver una conexión y ciertas cosas, como digo yo, que creo que son atribuibles a la relación maestro-discípulo, en términos de decirle a Feldman como haga lo que usted quiera. Y Feldman lo que encontró que quería hacer era valorar su intuición por sobre todas las cosas. Entonces, otra cosa que tienen en común estas dos piezas que discutiremos hoy es el asunto de que el análisis es particularmente difícil, sino un ejercicio muy estéril, o incluso podría pensarse como una posición antiética, analizar. Esto es sobre todo cierto de Feldman. Pónganse a pensar, si no les parece esto una cuestión que cae en el terreno de la ética. Un compositor dedica su vida a valorar la intuición y a buscar eliminar todo rasgo que haga posible un análisis en su catálogo y uno va y lo analiza. ¿Cierto? Es como violentar la idea misma del compositor. Entonces, y es muy chévere ver cómo la gente ha intentado esto y ha fracasado contundentemente. El fracaso, por supuesto, no es como la simple conclusión de que esto no se puede analizar o sí se puede analizar. Lo que es interesante es cómo estas herramientas de análisis solo funcionan para fragmentos muy pequeños de la obra
o con suerte funcionan para toda la obra, pues no se pueden aplicar a otra obra, o toda conclusión a la que llegan es que el análisis no es posible. Bien interesante eso. Entonces, hay muchas cosas que tienen en común. Antes de empezar con la audición de Philip Glass, no sé si ustedes hayan escuchado esta pieza alguna vez, si no, tanto mejor, porque nos permite ponernos a prueba en términos de si lo que decían los compositores de esta manera de hacer las cosas, si se aplica para una persona que está llegando por primera vez a la pieza o nunca, incluso si la ha escuchado, nunca la ha escuchado con mucha profundidad. Y al final de esta audición, en efecto, puede sacar conclusiones que le sirvan para entender su experiencia con la obra. Entonces, antes de escucharla, he traído un ensayo muy famoso de Steve Reich que se llama La música como proceso gradual, que no sé si hayan leído. Voy a leer algunos fragmentos. Si bien esto es de Steve Reich, es más o menos contemporáneo la redacción del ensayo a la composición de Two Pages. Y Steve Reich está hablando sobre todo de todo su catálogo previo a Drumming, que es su primera gran obra, ¿cierto? Entonces Steve Reich está hablando en este ensayo de piezas como Come Out, como It's Gonna Rain, Melódica, que es una pieza muy famosa, Piano Face, Violin Face y Four Organs. De esas piezas está hablando, está tratando de hacer llegar a una especie de teoría musical en torno a música que ya compuso. No está especulando sobre su música del futuro, está hablando de la música que ya compuso. Y todas estas piezas son contemporáneas a Two Pages y otras piezas de Glass disponibles en el disco AC. Entonces creo que tienen muchas cosas que se conectan, a pesar de que son compositores distintos. Y lo que me interesa es que escuchemos estas palabras con atención, escuchemos la grabación y luego vemos si algunas de estas cosas se sostienen. ¿Listo? Entonces, empiezo. No voy a hablar de procesos de composición, sino fundamentalmente de piezas de música que son literalmente procesos. La característica pertinente de los procesos musicales es que ellos determinan simultáneamente el conjunto de detalles nota por nota y la totalidad de la forma. Lo que particularmente me interesa son los procesos que se pueden percibir. Deseo comprender un proceso a través de su desarrollo sonoro. Para que la audición sea fina y precisa, un proceso musical deberá ser producido de manera extremadamente gradual. La ejecución y audición de un proceso gradual admite las siguientes comparaciones. 1. Poner un péndulo en movimiento, dejarlo ser, y observar su retorno gradual a la inmovilidad. 2. Dar vuelta a un reloj de arena y observar la arena lentamente deslizarse hacia abajo. 3. Poner los pies en la arena al borde del mar y mirar, sentir, escuchar las olas que los sepultan poco a poco. Imágenes de referencia. Incidentalmente, Steve Reich tiene una obra, también una especie de instalación sonora que se llama Pendulum Music. Es muy divertida de hacer y es muy fácil. Son micrófonos que funcionan como péndulos y amplificadores todos boca arriba. Uno coge, y están en el punto de generar feedback todos. Uno coge y lo suelta. Y la obra es ver cómo va sonando esto. Hay una versión muy famosa de Sonic Youth que pueden escuchar por ahí. Es bien divertido. O la pueden hacer ustedes en su casa. ¿No? Bueno, continúo. No lo voy a leer todo, me parece que... Ok. Los procesos musicales son capaces de ponernos en contacto directo con lo impersonal, de modo tal de asegurarnos una suerte de control total. Y a la vez pensamos que no siempre lo impersonal se puede conjugar con un control total. Escribiendo una suerte de control total, quiero decir que canalizando el material en el seno de ese proceso, controlo totalmente los resultados, pero también los acepto. Y por último, una última parte que me parece muy importante en términos de entender de qué se trata el minimalismo en general, es el siguiente. James Stein es un compositor, me dijo en el curso de una conversación:
Entonces el compositor ya no es depositario de ningún secreto. Cierra comillas, Reich. Y sigue. No domino ningún secreto de estructura que no sea posible escuchar. Estamos a la escucha de un proceso, porque es perfectamente audible. Y una de las razones de esa perfecta audibilidad es porque se produce de una manera extremadamente gradual. Entonces vemos ciertas cosas que son importantes, al menos en este ensayo, que uno pensaría que son importantes para Steve Reich. Por un lado, el asunto de lo impersonal. Es decir, la decisión estética del compositor en este periodo del tiempo se limita a escoger las alturas a las cuales va a someter el proceso musical en cuestión. El proceso musical de Reich es el desfase gradual, ¿cierto? Esta cosa que empiezan alineados y muy gradualmente se están desalineando. Con Glass, obviamente, el proceso es otro y ya hablaré de él. Pero por un lado está el asunto de que el proceso es preponderante por sobre los gustos del compositor. Eso es secundario. El gusto del compositor se manifiesta en el modulito que se inventó. Y luego acepta las consecuencias. Lo importante es que el proceso sea comprensible. Si yo hago cosas para oscurecer ese proceso, la audición se dificulta. Y es muy fácil que yo haga cosas para oscurecerlo. Si ustedes escuchan más piezas, seguramente en clases posteriores van a poder ver tal vez Piano Face u otras obras de este corte. Van a encontrar que casi siempre, en el caso de Steve Reich, son instrumentos idénticos. Son 2 pianos, son 4 violines, son 4 órganos, son 2 grabadoras de carreta abierto idénticas. En el caso de Philip Glass van a encontrar que, si bien en términos tímbricos es mucho más rico, la escritura es mucho más austera, en cuanto a que puede haber un montón de instrumentos, pero todos están tocando lo mismo. A medida, y lo que pueden ver ustedes es lo que pasa con ellos justo después, es que lo que primero empiezan a meter es más información musical, que oscurece el proceso. A más información, más oscuridad en torno al proceso. Entonces pueden hacer la comparación, por ejemplo, escuchando las primeras partes de Drumming. Drumming es una obra larguísima que funciona de la siguiente forma. Primera parte, bongo desafinados. Segunda parte, marimbas. Tercera parte, glockenspiels. Y la cuarta parte son todos los instrumentos combinados. Y ustedes pueden escuchar, por ejemplo, escuchan cualquiera de las 3 primeras partes por separado, y luego escuchan la cuarta, y van a ver que la cuarta es mucho más difícil seguir el proceso de composición. No es tan claro, por una razón muy sencilla, porque hay más información tímbrica a la que pararle de bolas. En el caso de Glass, lo que pasó es que los instrumentos y la masa instrumental no cambió mucho, pero sí cambió la manera de escribir en términos de sofisticación del contrapunto. Entonces las líneas se vuelven cada vez más independientes. Lo que vamos a escuchar, por ejemplo, es Two Pages, una vez más, está subtitulada Music in Unison. Todos tocan las mismas alturas. Luego vino Music in Fifths, son quintas paralelas. Es una oda al metal. O al no estudiar en la Javeriana, no sé lo que prefiero. Luego viene Music in Contrary Motion, ¿cierto? Y luego Music in Similar Motion, que sería como una mezcla de movimiento similar con oblicuo. Y cada pieza se dedica a ese movimiento específicamente. Two Pages es solo unísono, Music in Fifths es solo quintas, etc. Y lo que uno ve después, a partir de Music with Changing Parts, por ejemplo, es que ya todos estos tipos de movimientos están combinados. Entonces, ya es muy difícil seguir el proceso, porque hay mucha más información de la que había antes. Bien, entonces, tengamos presente eso mientras escuchamos Two Pages, el asunto de la impersonalidad del compositor, no manifestarse tanto en la obra, sino simplemente escoger un proceso musical que quiere seguirse, la clara escucha del proceso y de cómo este proceso larguísimo con este material tan reducido se manifiesta en periodos de tiempo más o menos prolongados. ¿Listo? Entonces, sin decir más, escuchemos Two Pages en versión de Alcero. Una pequeña advertencia, perdón. Van a notar que el registro en el que está grabada la pieza no corresponde al de su partitura y que al final hay un error en la partitura de una nota. ¿Listo? Eso es todo
lo que hay que tener en cuenta. Ahora sí.
entonces eso fue Tu Pages en nuestra versión de hace unos años. Entonces, al principio sí me da mucho. Bien, antes de hablar un poco de cómo funciona la pieza, ¿qué sintieron que es particular de la pieza? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál parece ser la razón de ser de la pieza? Noten que no digo la razón expresiva, la razón de ser. ¿Qué creen? En términos, no importa, los que puedan, cualquier teoría se recibe. ¿No tienen ninguna? No puede ser. Una de las premisas del minimalismo es que uno tenga mucho tiempo para hacerse una pregunta en torno a la pieza. Por eso es tan largo. No es para decir, por favor, mátenme ya. ¿Cierto? Es para que uno de verdad se pregunte qué es lo que está pasando y tratar de describirlo con su léxico incluso. Es decir, ni siquiera hay que recurrir a cosas particularmente musicales. ¿Qué creen? ¿Cómo describirían la pieza? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el motivito de 5 notas? Más corto. A medida, en parte, como que empiezan las 5 notas, después le quitan una nota. Ok. Así, un poquito. ¿Listo? Ajá. Pues cuando le agregan esas siguientes notas, pues obviamente se va a desplazar. Pues como... Ajá. Ok, listo. Entonces, esa es una buena deducción para lo que pasa al menos en la parte 1, ¿cierto? Que es, bueno, ahí está claramente delimitado. Entonces, fíjense que siempre Glass le está añadiendo una versión reducida del material original, cada vez más reducida, ¿cierto? La primera vez que le añade algo tiene 4 notas ahora el material, luego va a tener 3 y luego va a tener 2. Pero en este añadir cosas más cortas del material original, en efecto cada sección se está volviendo más larga, ¿cierto? Entonces podríamos decir que lo corto se vuelve largo. Y luego se plantea un recorrido de regreso a través de lo mismo, ¿no? Entonces se van quitando uno a uno estas cositas que se le fueron añadiendo, ¿cierto? Entonces llegamos al punto de máxima elongación del material en esta repetición que hice por 17. No, por 15. Sol, do, re, mi, fa, sol, do, re, mi, sol, do, re, sol, do. ¿Cierto? Y ahí uno se regresa, entonces ahora es sol, do, re, mi, fa, sol, do, re, mi, sol, do, re, es más corto, luego sol, do, re, mi, fa, sol, do, re, mi, hasta que llega al tamaño original, ¿cierto? Y eso describe básicamente lo que está pasando en términos puramente operativos, digamos logísticos, en la pieza. Una pequeña advertencia con respecto a la edición que estamos usando como referencia, que es distinta a la que usamos en la grabación. Esta fue la primera versión que nosotros usamos porque fue la primera que encontramos. Entonces fíjense que hay esto, ¿cierto? Como una repetición dentro de la repetición y esta repetición mucho más grande más adelante. Y esto va a ser muy recurrente. Estas repeticiones dentro de las repeticiones van a ser de corte obligatorio, porque son las que aclaran el proceso. Ya vamos a ver por qué se aclara y empiezan a usarse en ese punto. Las repeticiones de toda la primera parte son como un rango que le da a uno el compositor. Uno puede perfectamente hacer más de 34 o menos. Entonces uno todo el tiempo está alternando entre repeticiones fijas y repeticiones ad libitum del material. ¿Ok? Entonces llegamos a la conclusión de que lo corto se vuelve largo. Y básicamente esa es la razón de ser de la pieza. Y es un recorrido de regreso. Antonio, ¿cómo lo hacen en vivo? ¿Lo acuerdan antes o lo hacen? No, estoy yo dando cabezazo. Entonces el cabezazo marca la penúltima vuelta y cae la última, y ahí ya saben que tienen que seguir. En un principio intentamos llevar la cuenta cada uno,
Y descubrimos que sobre todo yo no sé sumar. Entonces los ensayos no eran muy productivos porque yo era el típico 5, 5, 5, 8, 12. Entonces luego pensamos, no, es mejor que una sola persona lleve la cuenta y así esté en el error. Pues todos siguen ese error. ¿Sí? Entonces luego el tema fue diseñar estrategias para contar las repeticiones obligatorias, que para mí fue siempre más fácil, una vez me acostumbré al material, pensar grupos de 4 e ir añadiendo, porque además de paso entendía la estructura, el sistema de adición del compositor, porque uno veía que era, por ejemplo, un grupo de 4 más 1, eso es 5, 4 más 2, 4 más 3, y luego 4 más 4, y luego uno pasa a 10 por lo general, y entonces sería 4 más 4 más 2, y luego 4 más 4 más 4, que es 12, y así. Y así se hace mucho más fácil de llevar la cuenta del proceso para que uno lo pueda expresar lo mejor posible, incluso dentro del rango de error que existe naturalmente al tocar esta música. Al menos si yo llevo esta cuenta así, si me pifio en un numerito u otro, puedo incluso llegar a hacer ajustes a la estructura para que incluso con este error mío al contar, yo pueda seguir manifestando el proceso lo más claramente posible, que debe ser, en mi opinión, mi objetivo como intérprete de esta pieza. ¿Bien? Entonces, ya vimos cómo funciona la primera parte, fíjense, es así de sencillo, ¿no? Y así de poco especulativo, no hay como mucho espacio para el debate, si se dan cuenta, pues eso es lo que está para, ¿qué hago maestro? No, es lo que, si ustedes me hubieran dicho, pues sí, preso, está bien. Y lo que vamos a ver es que todo lo que pasa con la obra es distintas maneras de añadir y quitar material según lo que se quiera elongar del material original. Entonces en la parte 2 lo que vamos a ver, la parte 2 está ahí, listo. Aquí en lo que sería el primer sistema, la proyección al final, ¿cierto? Tenemos el motivo original justo antes y fíjense que se añade un re. Sol, do, re, mi, fa, re. Lo siguiente es sol, do, re, mi, fa, re, mi, y luego sol, do, re, mi, fa, re, mi, fa. Entonces lo que se está elongando, a diferencia de lo de antes, que era particularmente importante relacionarse con él, y cómo ese sol do se está desplazando por cuenta de la adición de cosas, acá lo interesante en esta segunda parte va a ser cómo alargo el re mi fa, cómo lo pongo cada vez más lejos del sol do, ¿cierto? Entonces eso es todo lo que está pasando, re mi fa, re mi, y se van armando grupos de re mi fa, fíjense, hasta que ya la notación, como se venía usando antes, se vuelve supremamente impráctica, porque empezarían a ser largueros de re mi fa, esto uno se confunde, ¿no? Entonces por eso la notación cambia, fíjense en el compás 15, dice acá, cuando hay un 11 por 3, eso es por razones prácticas, ¿cierto? Porque yo tengo que repetir 11 veces este motivo donde el re mi fa esté repetido 3 veces, ¿cierto? Entonces el motivo de repetir es 1, 2, 3, ¿cierto? Y eso lo tengo que repetir 11 veces, por cuestiones de... Para que le cupieran 2 páginas, solo le ha cabido en 2 páginas al compositor en un manuscrito que nadie entiende. Por cierto, la nueva edición también son 3 páginas, me distrae eso un poco. Y fíjense que a medida de que el número de repeticiones internas de los módulos, las chiquiticas de abajo, se hacen mayores en cantidad, se hace menos necesario repetir el módulo entero. Entonces, eso es lo que pasa a partir del 17. Fíjense que ya no hay repetición externa del material, sino solo la colita. Re, mi, fa, por 5, por 6, por 7, por 8, 9, 10, etc. Hasta que llegamos a 16. Aunque ahora estoy pensando que hay otro problema. Sí, no, 18, ya, me asusté. 18 y nos devolvemos. Entonces, una vez más, lo corto se vuelve largo y de regreso, pongamos acá, de regreso. Hasta que llegamos, fíjense cómo se cogió el material y sobre todo cómo terminó, porque ya no termina igual que como terminó en la parte 1. Ahora el material es sol, do, re, mi, fa, re, mi, eso es lo que se va a manipular. Y lo que tenemos es que el compositor lo parte en 2 grupos, ¿sí?
sol, do, re, mi, fa, re, mi, y luego cada uno los va a separar más. ¿Cierto? Hasta que queda, por ejemplo, en esta repetición del por 6 por 2, es muy claro el... Entonces tenemos estos dos cosas que podemos llamar cabeza y cola del material, y fíjense que funcionan, son muy simétricos en su comportamiento. Si el man le suma un número, le suma el mismo número a la cola, a la cabeza, perdón, se lo suma a la cola igualito. Entonces tenemos por 2, por 3, por 4, por 5. Fíjense que una vez más, cuando llegamos a por 4, ya la repetición externa desaparece porque se hace redundante, por 4, por 5, por 6, por 7, y así hasta llegar a por 20, y en esta edición, que es la discrepancia mayor con la edición que usamos luego, pero no representa ningún cambio en la música, fíjense que por 20 y por 39. En el compás 55, no sé si el tablero está tapando, tal vez subir un poquito más la parte exacta, por 20 por 39. Entonces uno dice, pero ahí está, ¿qué pasó? Ahí está simétrico. En la siguiente edición tenemos por 20 por 20 y una sección adicional de 19 veces esa colita, el re, mi, fa, re, mi, re, mi, fa, re, mi, re, mi, fa, que creo yo aclara más el proceso de composición para el intérprete, en vez de tenerlas condensadas ahí. En defensa de esta edición ni siquiera es de Philip Glass, es de un señor que se llama Wes York, y fue la primera partitura que se hizo disponible, y es una transcripción de una grabación de Philip Glass con Michael Reisman tocando esta pieza. Por eso hay un error en la percepción del registro, por eso hay un pequeño error en la nota final en la que termina el proceso, ya hablaremos de eso. El caso es que tenemos esto, y luego tenemos el re, mi, fa, re, mi, re, mi, fa, re, mi, re, mi, fa, re, mi, que es la excusa perfecta para hacer algo que es casi, en el contexto de una obra tan armónicamente estática como esta, es casi el equivalente a modular, ¿cierto? Fíjense cómo se siente el material cuando de repente no hay sol, y lo primero que se escucha es do, ¿cierto? Do, re, mi, fa, re, mi, fa, re, mi, do, re, mi, fa, re, mi, fa, re, mi, do, re, mi, fa, re, mi. Y por supuesto, ese nuevo material es lo que se va a agrandar. La cola ahora se queda quieta, ya manipulamos la cola lo suficiente. Entonces la nueva cabeza, que es el do, re, mi, fa, es lo que se aumenta. Todo el grupo se añade una copia completa hasta llegar a 21. En el momento de llegar a 21, acá al final, digamos que se comió la cabeza, la cola, perdón. Y es el momento perfecto, una vez más, porque fíjense que vuelve a ser extremadamente parecido el material a como era al principio de la pieza, solo que le falta el sol para meter el sol otra vez y hacer la transición a que aparezca el sol. Y luego esta última sección, la sección 5, muy cortitica, empieza a funcionar extremadamente parecido a como funcionaba al principio de la pieza, ¿cierto? En cuanto a que tenemos cada vez copias más reducidas del mismo material, solo que esta vez lo que se está mochando pareciera en principio más arbitrario, porque como quitan una nota siempre de atrás, digo, de adelante, sol, do, ¿cierto? Entonces lo primero que desaparece es el sol, entonces queda sol, do, re, mi, fa, y luego sol, do, re, mi, fa, y quitan el do, re, mi, fa, luego sol, do, re, mi, fa, re, mi, fa, y por eso es que esto está mal, re, mi, no tiene, no, exactamente, no tiene ningún sentido que sea re, mi, porque no pertenece al, ¿sí se dan cuenta por qué? Es rarísimo, y suena raro, fíjense, si lo toco, no lo tocamos así en la grabación, lo va a tocar como aparece acá, contra, uno entiende la relación más claramente, ¿cierto? Claramente es un error bien intencionado del señor Wes York, una vez más. Entonces fíjense que la obra siempre es lo mismo. La única instancia en la que deja el proceso abierto, en el que el proceso no plantea un camino de regreso a lo chiquito, es la última sección. De resto es siempre ir y volver, ir y volver, ir y volver. ¿Esto está claro? ¿Hay una pregunta, algo que no hayan entendido de esto? Bien, entonces este sistema de composición es característico de Glass hasta bien entrado su catálogo, digamos,
en Music in 12 Parts, que es una obra grandísima para ensamble, una de sus obras más importantes para ensamble. E incluso uno puede ver esa manera de pensar en las secuencias que se llaman ni, como de rodilla en inglés, de Einstein on the Beach, y uno lo puede escuchar, porque los cantantes están diciendo números. Entonces esto se llama adición y sustracción. Que Glass adoptó producto de su interés en la música clásica de la India y en su interés por ver cómo funcionaba la música clásica de la India en términos de cómo es su percepción del pulso. Y una de las conclusiones a las que llegó Philip Glass, esto no fue un acercamiento a través de un libro, fue un acercamiento directo trabajando con Ravi Shankar, haciéndole transcripciones de su música. De hecho, su interés empezó así. Uno de sus trabajos cuando era estudiante de posgrado en Francia era hacer transcripciones de la música de Ravi Shankar y Ala Raka, que era el que tocaba tabla con Ali Shankar en ese entonces, Ravi Shankar, perdón. Y el tipo tenía que transcribir eso para que músicos occidentales pudieran tocar. Entonces él se sentaba a transcribir todo y luego se sentaba con Ala Raka a supervisar la cosa. Y el tipo le decía, no, está mal. No, está mal. Y no importaba dónde pusiera los compases, todo estaba mal. Entonces un día el man en desesperación le entregó a la rata la misma música sin ninguna barra de compás. Digo, esto sí está bien. Era exactamente lo mismo que había escrito desde el principio, solo que sin compases. Y es por una razón muy sencilla. La manera de pensar nuestra es, en general en la vida, es ir por el mundo jerarquizando cosas, ¿cierto? Pensar siempre en términos de qué es más importante y qué no. Entonces, en el momento en el que nosotros ponemos un compás y le ponemos un 3/4, ya decimos, esta negra es más importante que esta, por esto, por eso. Y esto no es característico de la música clásica de la India y de su funcionamiento interno, en la que todo pulso tiene el mismo valor. Esto tiene connotaciones religiosas que pues, se nos escapan del espectro de la clase, pero tiene su origen ahí. ¿Bien? Entonces, el tipo lo que hizo pensando en esto, pues, si yo puedo añadir valores idénticos y quitarlos todo el tiempo, mi música va a tener una fluidez que nunca antes ha sido posible en la música misma. Sin mencionar que en este proceso de andarse inventando un proceso de composición típico propio de él, ya había algunos compositores minimalistas haciendo sus primeros pinitos y digamos, sistematizando hasta cierto punto, según su personalidad, ciertas cosas. Para este entonces, Steve Reich y Philip Glass trabajaban mucho juntos. Y la gran crítica que le hacía Steve Reich como un compositor un poco mayor y con un poco más de peso en la escena, mayormente porque, a diferencia de Philip Glass, Steve Reich decidió quedarse en Estados Unidos todo el tiempo. Pues claro, por cuestiones prácticas era un personaje más presente en la escena underground de Nueva York y de Los Ángeles, porque él estuvo moviéndose entre la costa este y la oeste. Entonces Reich le criticaba a Glass que era como que no tenía un proceso de composición propio, entonces ponía el ejemplo de él. Vea, yo tengo el desfase gradual y Terry Riley tiene, que es básicamente el que puso a mover toda esta onda, esta famosísima pieza que se llama Sí, tiene esta idea de la repetición y la relación estrecha que puede llegar a tener con la improvisación. ¿Y usted qué tiene? Usted tiene como un híbrido ahí entre lo que hacemos él y yo, y no es nada, póngase a trabajar. ¿Sí? Entonces Glass tomó muy bien esta crítica y se sentó a trabajar hasta que encontró un sistema que ningún otro estaba usando. Y esto le dio para hacer lo que ha hecho que su música sea característica. Porque incluso en la música de hoy, que suena muy distinto, como se pueden dar cuenta, a la música que él empezó haciendo, hay todo el tiempo rastros de esa manera de pensar, de manipular aritméticamente el mismo material. Solo que ya no es importante mostrar cómo está funcionando eso, no es esta vaina toda espartana de tener 5 notas en 20 minutos y ahora está pasando esto, ahora pasa esto. No entendí esto, lo voy a repetir 20 veces. Eso ya no es lo importante.
Entonces, tenemos cosas que son bien interesantes, como cómo funciona, por supuesto, es interesante, pero cómo funciona es un ejercicio relativamente sencillo de hacer, es mucho más interesante ver qué es lo que está pasando, no cómo me estoy sintiendo, no, sino qué pasa acústicamente, qué pasa con mi percepción del material. Brian Eno, este compositor y productor famosísimo, muy estrechamente ligado a estos señores, dice que lo chévere del minimalismo es que las obras uno las completa. Las obras nunca están completas, sino que solo, eso es cierto de toda música, por supuesto, pero parece mucho más evidente en música como esta, en la que es la percepción del que está escuchando lo que prima, y cómo siente todo lo que está pasando a su alrededor. Por ejemplo, no sé si se dieron cuenta, cuando ya estamos tocando el re, mi, fa, re, mi, re, mi, fa, re, mi, re, mi, fa, re, mi, re, mi, fa, cuando mayormente hay eso y no tanto sol, do, uno empieza a oír un desfase de la guitarra. ¿No? En un momento, uno dice, pero están haciendo un canon o qué. Bueno, un canon no es una exageración, pues sonaba como una reverb, ¿sí me entienden? Suena a reverb, no hay. Nosotros decimos, Ale, estos somos, por cierto, el que les habla, Eduardo Caicedo y Alejandro Zuluaga tocando eso. Entonces nos agarramos con Alejo en la grabación. ¿Qué está pasando? Uno ya todo tarde. Y luego nos dimos cuenta, separando todo, que Alejo estaba tocando apenas. En perfecta sincronía con lo que nosotros estábamos haciendo. Nadie estaba desfasado con nada. Es una cuestión de cómo funcionan los ataques de los instrumentos. Y de como la obra no plantea nada, no está tratando de decir nada, y se está quedando mucho tiempo en un fenómeno particular, uno empieza a oír ese fenómeno manifestarse cada vez más y más y más. Entonces, era sobre todo el conflicto de cómo funciona el ataque del pic con cómo funciona el ataque de la marimba. Lo que hace que el pasaje suene ligeramente corrido en el tiempo, muy ligeramente. En otra parte, ustedes pueden oír, que también tiene que ver con el registro, en esta parte, uno oye el pic. No sé si se dieron cuenta que suena. Eso es el pic. En otra música, obviamente el pic siempre va a sonar. No se trata de mala técnica de mi amigo Alejandro. O no sé, mentira, de pronto sí lo estoy tratando de usar porque no sé nada del mundo de la guitarra, pero no creería yo, porque eso también pasa, o me ha pasado a mí, tocando otra música en piano. Uno oye el mecanismo. Tan es así, mentira, no, definitivamente no es culpa de Alejo, sino Lageman no tendría trabajo, de hecho. Lageman ha hecho muchas cosas que tienen que ver con eso. Si yo toco, pues sí, yo estoy oyendo el agudo, pero oigo un sonido sordo, ¿no? Que es el mecanismo del piano en funcionamiento. ¿Bien? Eso empieza a informar la música también. Es parte de ella, y es parte de cómo me relaciono yo con ella. Ahorita, yo hace rato, obviamente se imaginarán que yo no escucho mucho esto. Imagínense lo agotador que fue editar esta pieza. Y no sé si se pillaron, hay un error de edición. Se me pasó. Lo descubrí 3 años después de hacer el disco. Terrible. Se devuelve cuando ya estoy cuando estamos en el 7, sol, do, re, mi, fa, sol, do, re, mi, fa, sol, do, re, mi, fa, en una vuelta se devuelve al 6 y vuelve al 7. Si lo compran, lo pueden. Se imaginarán mi frustración cuando encontré ese error de edición. El caso es que, claro, uno queda seco con esta vaina, ¿no? Sobre todo por la edición, es agotador. Es el peor plan de mi vida. De verdad, pues yo quiero mucho esta música, pero ajá. El caso es que esta audición así a este nivel me permite relacionarme de muchas formas posibles con la música. Vemos que es la contraprestación. La pasé mal editando, pero si ese es el precio que hay que pagar para uno tener como absoluta libertad de empezar a construir cosas porque ya conoces muy bien el material, es muy chévere. Entonces, por ejemplo, hoy para mí fue particularmente interesante concentrarme solo en la primera sección en la relación entre el sol do con sus repeticiones dentro de cada sección, ¿cierto? Entonces, el sol do aparece solo en la primera sección, pero hay 2 sol do en el 2, 3 sol do en el 3, 4 en el 4, etc. Y se devuelve. Y ver cómo están relacionados en cuestión de tiempo. Y cómo uno puede construir casi que una submelodía que no está escrita,
a partir de simplemente tratar de aislar el re mi fa y pararle bola solo al sol do. Es muy interesante eso, y también tiene que ver dónde están sentados, con respecto a los músicos, qué instrumentos están tocando, por supuesto, todas estas cosas que yo hablo de hace un ratico, de lo de la guitarra y el pick y el desfase, es producto del ensamble en particular, pero si lo oyen en otro ensamble tal vez otras sean las manifestaciones de las diferencias tímbricas entre los instrumentos. Entonces es música que constantemente se está renovando a sí misma, a pesar de que parezca que siempre lo mismo. ¿Alguna pregunta antes de pasar a Feldman? ¿No? No sé qué hora es. Bien. Fantástico. Bien, entonces, con Feldman pasa otra cosa, a pesar de que, como digo, hay ciertos puntos en común. Yo diría que como punto en común, decía antes que tienen un interés particular por cómo suenan las cosas y por el tiempo. Entonces, esto es Palais de Marie, que me parece además muy adecuado tocar esto hoy, porque este año son las efemérides de Feldman, cumpliría 90 años, entonces está bien. Y esta pieza cumple 30 este año, que es especial, ¿no? Entonces, Morton Feldman. 1926, 1987. Entonces, con Feldman, sobre todo al final de su catálogo, que como se dan cuenta, esto es probablemente de las últimas cosas que compuso, sin duda su última obra para piano, hay una cosa que se llama el tiempo vertical. Que no sé si ustedes hayan oído mencionar ese término alguna vez. El tiempo vertical se diferencia de nuestro tiempo puramente cronológico en cuanto a que se preocupa por manifestar un presente que nunca se acaba. En ese orden de ideas, el tiempo vertical está muy probablemente patinando sobre lo mismo, con sutiles variaciones. Estoy hablando de su manifestación musical. Y el tiempo vertical es en efecto una cosa que se le atribuye más, de hecho, al minimalismo que a Feldman. Pero sin duda es algo muy importante en el Feldman de los años 80 en adelante, cuando sus obras empezaron a extenderse descomunalmente en duración. Esto que va a tocar hoy es una miniatura al pie de las obras de Feldman de este periodo. Las obras de Feldman de este periodo pueden durar 6 horas. Esto solo dura 25 minutos, tranquilos. Y lo interesante de esta música es obviamente aparente en esta pieza Palais de Marie, pero también, por supuesto, en todas sus demás piezas de este periodo, es que el tipo trabaja con material extremadamente reducido. Y simplemente lo manifiesta una y otra vez. Pero a diferencia de Philip Glass, o de Steve Reich, o de los minimalistas en general, no pareciera haber un orden específico en el que las cosas puedan manifestarse. Y si uno en efecto cogiera todos estos elementos presentes en esta pieza de Feldman y los reorganiza, probablemente les suenen bien. Lo interesante acá, esta es una pieza, por cierto, que sirve mucho para una clase como esta. Fue encargada por otra compositora que se llama Bonita Marcus, muy amiga de Feldman, para que compusiera una obra que utilizara su manera de componer, pero en un rango de tiempo más manejable. Y le pidieron 15 minutos y Feldman no fue capaz, que hizo 25, pero sin duda, como decía antes, es una miniatura. Entonces, tiene una claridad casi que pedagógica, porque es que no nos perdemos en esta estepa enorme de sonido que nunca se acaba, como en el segundo cuarteto de cuerdas, que ese es el que dura 6 horas.
rara vez se toca para que dure 6 horas. Muy rara vez. Debe ser toda una experiencia. El caso es que lo que vamos a ver es que el material que se presenta en la pieza, casi que todo aparece en la primera página. Y luego lo que vemos es transposiciones, manifestaciones acórdicas de algo que era antes más melódico, la importancia cada vez más grande de ciertos fenómenos como la chacatura, que eventualmente se va a convertir en una apoyatura. Y simplemente estos materiales parecen estar coexistiendo de maneras diversas. Y se conectan el uno con el otro de distintas maneras. Es decir, cada patrón de estos tiene la potencia de irse a cualquier otro patrón. Y eso es lo que vamos a ver. Y cómo cualquier cosa puede conducir a otra. Y a pesar de que eso sea lo que está ocurriendo, por supuesto hay ciertos patrones que son más recurrentes que otros. Si ustedes quisieran ver cómo funciona eso muy en detalle, hay un análisis muy interesante, sobre todo porque me parece muy chévere que el tipo todo el tiempo está diciendo que está fracasando mientras analiza, pero que no deja de ser interesante de leer porque habla de los componentes puramente de alturas, puramente interválicos de la pieza, y los trata de desglosar de una manera, entre otras cosas, bastante convincente. Y hay una estadística, hay tablas de estadísticas de cuáles conjuntos se usan más, cuáles tienden a favorecerse, cuáles aparecen muy poco. Ese ensayo se llama Morton Feldman's Palais de Marie, a Pitch Analysis, de Frank Sani. Voy a escribir la página donde lo pueden conseguir. Esto es, bueno, www.s. Bueno, no, esto es como Frank. Ponen eso y buscan ahí dentro de la página Frank Sani, les sale este análisis. Es chévere porque el tipo lo que hace es escribir todos los conjuntos que se están usando según su aparición en los patrones. Por patrón, en Feldman entendemos un pequeño material que puede ser puramente acórdico o puede tener intenciones melódicas que tiende a repetirse. Pero una vez más lo que podemos observar es que la manera en la que se repite y el porqué de cómo se está repitiendo o cuáles son las razones por las cuales el motivo se está repitiendo, nos eluden inevitablemente. Porque además hay muchas más cosas en juego, como no saber dónde empieza y dónde termina un patrón. Esto es muy característico de Feldman, que uno nunca sepa nada. Que uno esté en una tierra de nadie en la que uno no puede plantearse categorías. Y él prefiere estar entre categorías. De hecho tiene una obra que se llama así, Entre categorías. Y también plantea una posición filosófica, digamos, en torno a que en Occidente siempre estamos preocupados, una vez más, como ya dije antes, en clasificar las cosas. Y a lo que le interesa cada vez más es plantearse una situación en la que la clasificación no sea posible. De tal forma que lo único que sea posible sea la contemplación del objeto, más que jerarquizar cosas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta idea de qué constituye un patrón me parece muy interesante de ver a partir del puro inicio de la pieza. Esto es una pregunta que desde que empecé a trabajar la pieza hace ya varios años, sería una exageración decir que me mantiene despierto, pero sí me pone a pensar. Y es si el patrón, la Fa-Remi, involucra el silencio o no, por cómo se manifiesta después. Y si involucra el silencio de antes y el después. Fíjense que a partir de ahí siempre va a estar encerrado por silencios cada vez que aparezca. Entonces, la obra entonces ya empezó. Para mí esa es la preocupación, no saber si la obra ya empezó. Empezó mucho tiempo antes de que yo la fuera a tocar, con un silencio indefinido al principio, y arranco yo y pues ya eso es
el primer evento sonoro de la pieza, pero la pieza ya comenzó. Hay cosas que me hacen pensar que esto es así, pero a veces hay cosas que me dicen como que no. Por un lado está el interés de Feldman por un escritor como Kafka, y que elogiara particularmente de Kafka cosas como que todas sus novelas parece que ya hubieran empezado para cuando uno llega a ellas. No sé si hayan leído a Kafka, eso es impresionante. Aunque de repente ya pasó todo. Si han leído la Metamorfosis es eso, ¿no? En realidad nunca nos cuentan cómo fue el proceso de la metamorfosis. Nos cuentan el ser ya metamorfoseado. ¿Y qué le va a pasar? Pues, y las consecuencias de eso. No sabemos nada de cómo pasó. Kafka tiene esta habilidad. Pero por otro lado, está el tema de que la música de Feldman, a diferencia de la de Cage, se escapa de lo cotidiano. Trata de plantear una cosa en la que es una cosa mucho más artificial. Esto lo hice yo, venga y lo contempla. A diferencia de Cage, que está en realidad más en una situación de estar constantemente extrayendo el ruido del mundo. Uno podría decir, con todo el respeto a los dos compositores, que mientras que Cage extrae, Feldman compone. Dos posiciones para mí muy válidas, pero creo que es una buena manera de entender la diferencia entre ellos dos. Entonces, si uno está planteando una situación completamente artificial, ajena al diario vivir, la teoría de que la pieza comienza con un silencio indeterminado no es posible. Pero si uno le para bolas a los intereses literarios de Feldman, sí es posible. Entonces uno todo el tiempo está ahí debatiéndose entre qué es Feldman, sin poder llegar a una respuesta definitiva. Voy entonces a tocar la pieza y en el tiempo que nos quede discutimos brevemente cómo estaba funcionando.
con Feldman. Es duro, ¿no? Al principio, pero es muy gratificante. Cuando uno se da cuenta que no tiene que esperar nada, es mejor. Porque como se dieron cuenta, no pasa nada. Es decir, la primera hoja tiene todo y a partir de ahí es todas las permutaciones que uno se le ocurran con el material. Y algunas transposiciones, ¿no? Algunos transportes para poderse ir hacia otras regiones. Les recomiendo leer si les interesa, leer el análisis de Frank Sanin sobre el pitch análisis de esta pieza. Bien interesante. ¿Listo? ¿Listo? No hay tiempo para más. ¿Cierto? No hay tiempo. No. Son como las 6, 7. Muchas gracias, Antonio. Muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene ensayos? No se vayan.